Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla. Tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. Como el arte ha venido a nosotros, nosotras venimos a su morada, abrimos sus ventanas, nos sentamos en sus sillas, nos tumbamos en sus camas. Esta es nuestra rebelión para vuestra revolución. Somos instigación para vuestra reflexión, conclusión y salvación. Y así esta marea blanca va a empezar su función denuncia contra la privatización de la sanidad pública, expoliada, descapitalizada, desuniversalizada. Queremos que nos ayudéis a recrearla. Pedimos que os convenzáis de nuestras demandas. Reclamamos, desde vuestra convicción y compromiso, la rectificación ante el desatino y que empujéis con nosotros a mantenerla, por la igualdad, por los derechos humanos, por la vida. Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Para comprender el proceso privatizador de la sanidad pública, hay que enmarcarla en el cambio de modelo social empujada por un modelo político, que es sobre todo un modelo económico. Neoliberalismo. ¿Os suena? No se trata de una novedad motivada por la crisis, sino de la aplicación sin consenso de su modelo y de su programa en nombre de la libertad. Libertad. Libertad para todos, bella palabra para tanta invención, cuando la realidad que enmascara es liberalización. Liberalizar todo para desestatificar, para desnacionalizar, para privatizar, para fortalecer el salvaje capitalismo secuestrador. España es rehén, Madrid está prisionera. En este escenario, la sanidad pública de España y de Madrid, por el esfuerzo de todas, tiene a un buen nombre fuera, pero la econopolítica no ceja de dinamitar sus cimientos. No buscan mejoras de funcionamiento, de sostenibilidad económica, sino rentabilidad y negocio de empresas y de especuladores. Eso hemos aprendido. Todos los datos lo dicen, todos los ocultamientos no son capaces de taparlo. La protección a la salud es un derecho de todas las personas, una obligación para Estados y gobiernos como lo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la propia Organización Mundial de la Salud en su 51 Asamblea con el Acuerdo Política de Salud para Todos en el siglo XXI. ¿Estamos en el siglo XXI? Hemos aprendido de la conferencia de Bangladesh qué es la salud, del año 2001. La salud es un asunto social, económico y político y es sobre todo un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia están en la raíz de la mala salud y de las muertes de los pobres y los marginados. La salud para todas las personas significa que deben desafiar los intereses de los poderosos, que hay que hacer frente a la globalización y que las prioridades políticas y económicas deben de cambiar de forma drástica. La salud sanidad está en peligro. Sanidad está en peligro. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla.
manifestamos la necesidad permanente de luchar por una sanidad pública, universal y de calidad, que contemple la salud como fenómeno social. Señalamos la imprescindible universalidad sanitaria pública, garantía de la salud individual y colectiva. Destacamos la perspectiva imprescindible de atención integral. Subrayamos la necesaria confluencia de todos, por eso estamos aquí y os llamamos a participar para impedir esa perversa privatización sanitaria. Nuestros aprendizajes nos han hecho conocer que precariedad, austeridad y recortes son mecanismos del sistema monopolor que han destruido nuestro medio bienestar para hacernos padecer un grandísimo malestar. Y por ello pedimos desde aquí a los miembros de la UNED, a los representantes que tenemos en el Congreso y en las instituciones políticas, y a esos políticos que empiezan a pugnar por un puesto en la Asamblea para administrar nuestro patrimonio común, que expresen su compromiso real de combatir la privatización de la sanidad pública y propongan ya la paralización inmediata del proceso y su rescate total. Y rechazamos falta de transparencia, ausencia de control social, mala gobernanza, nuestra disconformidad con las propuestas camufladas de más privatización en centros sanitarios públicos. Nos oponemos a que datos personales y clínicos sean cedidos a empresas teleoperadoras privadas. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Los servicios sanitarios, como limpieza y lavandería hospitalaria, han sido privatizados también. En nuestros hospitales públicos teníamos servicios de limpieza y lavandería con empleados públicos. La Comunidad de Madrid los ha eliminado y los ha vendido al mejor postor, a sus amigos que les proporcionaban sobres a cambio de contratos. En el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital Príncipe de Asturias compran ropa limpia y uniformes porque la empresa concesionaria no abastece de forma correcta. Pagamos doble con dinero público. En el Hospital 12 de Octubre los trabajadores denuncian insectos en uniformes y ropa hospitalaria y quirúrgica. En el Hospital Infanta Leonor no se recogen las basuras después de meses de su inauguración porque nadie se pone de acuerdo de quién tiene que hacerlo. Los trabajadores de las empresas de limpieza privadas denuncian que solo tienen agua para limpiar, sin ningún tipo de desinfectante. Localizan chinches en el Hospital Niño Jesús, provenientes de la ropa de la lavandería de Mejorada, privatizada por el Gobierno de Madrid. Los trabajadores exigen medios suficientes y salario digno. La huelga de los trabajadores de la empresa privatizada de limpieza genera graves problemas de salud en el Hospital 12 de Octubre. La huelga de trabajadores de la lavandería de Mejorada, privatizada por la comunidad, deja sin ropa a los hospitales públicos. Los trabajadores denuncian la extrema degradación de sus sueldos. Los hospitales públicos son rehenes de la privada. La salud de los ciudadanos en peligro, rehenes de la privada. Es fundamental la higiene en la ropa hospitalaria para prevenir infecciones. Con empresas privadas no se cumple. Denuncian que la ropa de la privatizada lavandería de Mejorada se acumula en almacenes de frutas al aire libre en jaulas. Tanto ropa sucia como limpia, que luego se envía a quirófanos, plantas, uniformes, pijamas, etc. Los trabajadores de los centros de salud denuncian que hay turnos enteros en centros de salud sin personal de limpieza, que pueda cubrir eventualidades como vómitos, restos, fluidos, etc., que recogen como puede empleados con otras funciones. La Inspección de Trabajo denuncia graves riesgos biológicos en salas de curas, denuncia suciedad generalizada en centros visitados, denuncia presencia de cucarachas e insectos, denuncia que no se retiran residuos en todo el fin de semana. En el Hospital de Móstoles, la ropa limpia para ser utilizada en plantas de niños y ancianos llega con manchas de sangre y otro tipo de fluidos. Según los profesionales, esto está siendo habitual en los hospitales madrileños. Compañeros no sanitarios, igual de necesarios. Compañeros no sanitarios, igual de necesarios. Compañeros no sanitarios,
muy importante, se consigue el día 31 de octubre de 2012. Sí, habéis oído bien. Ese mismo día en que la Consejería de Sanidad y Consumo de Madrid anunciaba a los profesionales y a la ciudadanía el maléfico plan de medidas de sostenibilidad, de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Ante tal aberración, la primera vez se reúnen profesionales, trabajadores, sanitarios y sindicatos con la ciudadanía en un amplísimo ámbito que da lugar a la marea blanca. El segundo, una de las medidas del plan privatizador era el desmantelamiento del Hospital Universitario de la Princesa, motivo por el que los trabajadores sanitarios de todas las categorías, junto con delegados sindicales, se encierran el día 2 de noviembre y empiezan a recoger firmas en colaboración con los vecinos. Se entregan casi 500.000 de firmas contra el desmantelamiento en el registro de la Consejería de Sanidad. El 20 de noviembre de 2012, Ignacio González acepta no desmantelar el Hospital de la Princesa y no despedir a ningún empleado. Eso sí, les quitan del presupuesto 20 millones. El tercero, tras acabar el año, se entregan de nuevo en la Consejería casi 1,5 millones de firmas contra el plan privatizador y exigiendo su retirada. Cuarto, otra perla del planazo. Consistía en concentrar todos los laboratorios de todos los hospitales en solo 4 grandes, es decir, no cabe, querían privatizarlos. Se forma la plataforma de laboratorios contra la concentración. Los profesionales presentan al director de recursos hospitalarios, Antonio Burgueño, un plan de ahorro sin pérdida de profesionales el día 30 de enero. Y ante estas presiones deciden paralizar momentáneamente la privatización encubierta de los laboratorios hospitalarios. Quinto, el 13 de enero el Ministerio de Sanidad da marcha atrás y confirma que no habrá copago en ambulancias, prótesis ni en dietoterápicos, medidas de repago que habían anunciado en septiembre del 2013. Sexto, en enero del 2014, el Tribunal Constitucional paraliza el euro por receta. El 3 de junio lo declara anticonstitucional. Séptimo, el 27 de enero de 2014, Ignacio González, presidente de nuestra comunidad, informa ante las decisiones de los tribunales que da por finiquitado el proceso privatizador de los 6 hospitales, de los laboratorios de todos los hospitales públicos, de la Unidad Central de Radiodiagnóstico y la mercantilización de 27 centros de salud. Octavo, ese mismo día renuncia al cargo el consejero de Sanidad, Javier Fernández Esquerra. Cae el primero. Esto ocurre 1 año y 3 meses después de su anuncio de este plan privatizador. Noveno, el 26 de noviembre del 2014 dimite la ministra de Sanidad. Es una pena porque no dimite por su mala gestión. Dice que dimite para no perjudicar al PP ante su implicación o posible implicación en el caso de corrupción denominado como Google. Décimo, el 4 de diciembre de 2014, Ignacio González destituye al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Tampoco lo destituye por su mala gestión. Parece ser que lo destituye porque, como diría Sabina, tiene la lengua muy larga. Y así cae el tercero, Marea Blanca 3, Gobierno de la Comunidad de Madrid, C. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla.
La atención primaria, que debe ser la puerta de entrada al sistema sanitario, se ha convertido en los últimos tiempos en la puerta trasera, en una cloaca, en un cajón sin fondo y sin fondos, donde debemos asumir todo lo que tanto en especializada como en el Suma 112 no pueden atender por falta de recursos, por exceso de burocracia y por los recortes, así como el caos que ha generado la implantación del área única, derivaciones a la privada sin control, listas de espera tremendas en primaria y en especializada, repetición de pruebas, de citas, burocracia, papeleo, desesperación. Y en este laberinto, el paciente empantanado con su problema de salud, esperando que alguien le dé soluciones. Y aquí estamos los profesionales de primaria, haciendo malabares para ser resolutivos. Somos los responsables últimos, no solo del problema de salud concreto, sino también de la repercusión que éste origina en el entorno familiar y en la situación laboral. A esto sumamos la grave situación socioeconómica que vive gran parte de nuestra población, teniendo en cuenta que los recortes en dependencia, los copagos, etc., se están cebando con la población más vulnerable, ancianos y niños. Debemos estar alerta en la detección de situaciones de riesgo. Nutrición inadecuada, la no compra de fármacos indispensables, os aseguro que es una tarea nada fácil. Afrontamos esta situación, además, con una precariedad laboral inadmisible, contratos eventuales ilegales, el no pago arbitrario de ciertos complementos como trienios o carrera profesional a trabajadores con derecho a ello, recortes presupuestarios inadmisibles que no permiten cubrir las ausencias, recortes de plantillas por amortización de plazas, un servicio de limpieza que no garantiza las condiciones de higiene y salubridad de nuestros centros, un servicio de seguridad que tampoco garantiza nuestra integridad física. Realizamos avisos a domicilio, a demanda y programados con independencia de las inclemencias meteorológicas, llegando a veces a situaciones francamente penosas. Llegamos agotados, estresados y a veces enfermos también. Somos voluntariosos, profesionales, comprometidos, pero están originando también nuestra desmotivación con una gran carga de trabajo y estrés laboral. Nosotros, los trabajadores sanitarios, también somos humanos, también somos usuarios y pacientes. Pues bien, en este escenario, y con el pretexto de mejorar la eficiencia y dar protagonismo a los profesionales en la gestión, nos pretenden colar un modelo de microempresas, las unidades de gestión clínica, que en atención primaria se desarrollarían estableciendo diferentes niveles de autonomía de gestión clínica. Esto conseguirá la fragmentación del sistema y pondrá en peligro la equidad, la solidaridad y la justicia social, que son los pilares elementales y básicos de todos nuestros servicios públicos. Y en lo profesional desaparecen la pluralidad y la independencia política y empresarial que hasta ahora garantizaba el régimen jurídico laboral de funcionarios y estatutarios, porque introducen la competencia, el mercantilismo y las políticas empresariales, es decir, privatización pura y dura. Existen mejoras y soluciones que se pueden aportar desde atención primaria. Por ejemplo, potenciando las estrategias de prevención y promoción de la salud a través, sobre todo, de la educación para la salud. También somos capaces de coordinarnos entre los distintos niveles asistenciales y sectores sociosanitarios. Por supuesto, para ello imprescindible la derogación del área única. Queremos la participación comunitaria y deseamos fomentar la autonomía del paciente, fomentando la atención integral del mismo, es decir, desde todas las esferas, biopsicosocial.
Y, por supuesto, priorizar la salud y el bienestar de las personas y no el beneficio empresarial. Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla. Tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. Soy técnico superior de laboratorio, técnico especialista en laboratorio, que es como denomina la categoría profesional. Somos el personal sanitario que se encarga de analizar las muestras humanas en análisis clínicos que han solicitado cualquier facultativo de todos los ámbitos médicos. Represento a uno de los colectivos sanitarios más afectados por los recortes en sanidad de la Comunidad de Madrid, con la desaparición de todos los laboratorios públicos que existían en los antiguos centros de especialidades, en las zonas hospitalarias que han sido cedidas a la gestión privada, como los hospitales de Arganda, Aranjuez, Valdemoro, Hospital del Norte, Corrada, Torrejón, Vallecas, Parla, zona centro con el Hospital Fundación Jiménez Díaz y, por último, el recién inaugurado Hospital de Villalba. La mayoría de ellos no tienen laboratorio general, sino un laboratorio de urgencia. Y todas las muestras se envían a un laboratorio centralizado. En el caso del laboratorio central, que pertenece a una empresa privada llamada PRS Unilab, que ha supuesto una pérdida de la calidad de los análisis y la falta de protocolos analíticos a seguir en función de los resultados. Y, por supuesto, con desplazamientos de muestras a lo largo de toda la comunidad, con tiempos que deterioran la conservación y trazabilidad de las mismas, hasta su llegada hasta dicho laboratorio central. Pero no estoy aquí solo para hablar del tema de este sector, sino del desaguisado de la gestión que se ha producido en este sector. Hay profesionales que llevan 14 años de trabajo como eventuales que se han visto en la calle y ha desaparecido su puesto porque ha sido regalado a una empresa privada. Pero el contenido realmente de mi intervención va a ser el ébola y de las connotaciones que ha tenido la llegada de esta enfermedad aquí y de su desastrosa gestión. ¿Qué es el ébola? ¿Qué es la enfermedad por virus ébola? Es una enfermedad infecciosa muy grave, producido por un virus que afecta tanto a seres humanos como a otros mamíferos y que provoca fuertes brotes epidémicos de fiebre hemográfica grave en los seres humanos. Los brotes de ébola se han producido principalmente hasta ahora en aldeas remotas de África Central y Occidental, cerca de selvas tropicales, con unos síntomas que se caracterizan por aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza, garganta, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en los más casos y en los estadios más graves, hemorragias internas y externas. En los primeros días, el diagnóstico diferencial se puede confundir con otro tipo de enfermedades febriles como la malaria, el dengue, la fiebre tifoidea, la meningitis, en fin. Si se parece principalmente en África, ¿cómo es que ha llegado aquí? Llega por la desidia de los países occidentales de no atacar la enfermedad allí, con lo que ha llegado a núcleos urbanos en esas regiones, con un difícil hacinamiento, control por hacinamiento y la falta de higiene, y nos ha llevado al brote tan grave actual. Esta desidia de los países desarrollados ha existido, aunque las ONGs de ámbito sanitario y de cooperación al desarrollo han volcado todos sus medios, a veces muy exiguos, económicos, técnicos y humanos para combatirlo. Ha habido contagios de este personal de las ONG. Y en el caso que nos ocupa, de los 2 misioneros que fueron repatriados y acabaron desgraciadamente falleciendo. Y surge la pregunta, ¿estábamos preparados? Obviamente no. El único centro en España catalogado como tal de enfermedades infecciosas y tropicales, el Hospital Carlos III, se había prácticamente desmantelado, porque alguien decidió en su magnífica gestión que ya no era necesario y decidió transformarlo en un centro de crónicos y de larga estancia. ¿Por qué? Pues no han dado la respuesta. ¿Y el personal tenía formación para la contención, prevención y tratamiento de la enfermedad? Pues obviamente no.
No se habían publicitado ni adecuado los protocolos de actuación de la OMS. No había formación ni entrenamiento de los equipos de protección individual. No había en funcionamiento estancias hospitalarias con presión negativa. Todo hubo que improvisar. Lo poco que había estaba desmontado. Y en esto llegó el contagio del personal sanitario que atendió a los dos repatriados fallecidos. No voy a centrarme más en la gestión del caso porque todo es conocido a través de los medios y todos hemos conocido las declaraciones de los responsables públicos ya cesados o dimitidos. Solo quiero recalcar el buen trabajo de los profesionales sanitarios del Hospital Carlos III, que han permitido que este caso haya tenido una resolución satisfactoria en el caso de nuestra compañera Teresa. ¿Han aprendido los gestores políticos? A raíz de las circunstancias expuestas, obviamente no. El desmantelamiento del Hospital Carlos III continúa, produciendo la dispersión de los profesionales sanitarios que han tenido una brillante actuación y han legado una experiencia difícilmente valorable. No se atiende al Hospital Carlos III. En cambio, se aprueban 21 millones de euros para que sea el Ministerio de Defensa en el que el futuro se haga cargo de este tipo de actuaciones y habilite, que no está todavía realizada, la planta ventidora del Hospital Militar Gómez Ulla, para actuar ante venideros brotes como los acaecidos. Juzguen ustedes. No solo somos votantes, ciudadanos, usuarios de la sanidad pública, también somos los que pagamos con nuestro impuesto y cotizaciones. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. La sangre es un tesoro que no se puede fabricar y que nos obsequian los donantes. Con su regalo salvan vidas, salvan nuestras vidas. Esa es la verdadera solidaridad. Ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado. La Comunidad de Madrid negocia con la solidaridad pagando a Cruz Roja 67 euros por cada bolsa de sangre sin procesar que alguien regala. Más de 9 millones cada año. No es necesario pagar a terceros para recoger la sangre. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid dispone del personal, los medios, la capacidad y la experiencia necesarios para hacerlo. Y lo hace muy bien. Cruz Roja se salta su código ético, interfiere en la actividad de una institución pública ya existente, colaborando en el desmantelamiento y la privatización de un servicio público. Hace la competencia en los puntos públicos de donación a los que acude el personal del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Parece que les importa mucho más el dinero que puede obtener que la calidad del proceso de la extracción y la seguridad de los donantes. Es fundamental seguir donando en los hospitales públicos, en los centros de especialidades y en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para que la donación de sangre siga teniendo la garantía de lo público, de lo no sujeto al mercado. Además de esa cantidad de dinero y de las unidades móviles totalmente equipadas que se le regala a Cruz Roja, también se le regala todo el material necesario para la extracción de sangre. Esto es 1.700.000 euros anuales que pagaremos todos los madrileños. Se están produciendo innumerables irregularidades y nadie pone remedio. El convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y Cruz Roja no recoge medidas específicas destinadas a solventar todos aquellos aspectos del mismo que se infrinjan o no funcionen correctamente. En definitiva, la Comunidad de Madrid derrocha más de 10 millones de euros pagando a una empresa externa por hacer unas funciones que hasta el 28 de febrero de este año
realizaba el centro de transfusiones sin ningún coste añadido y de una manera excelente. ¿Cuántos tratamientos contra la hepatitis C se podrían pagar con ese dinero? ¿Esto es ahorro o es interesada especulación? Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Soy técnico superior de imagen para el diagnóstico, técnico de rayos para que me entiendan. Trabajo en el Hospital Universitario de Getafe. Soy responsable de un sindicato profesional sanitario. Me muevo a diario por los hospitales de Madrid. Mantengo reuniones con los responsables de la administración sanitaria. Soy usuario, profesional y conocedor de los engranajes de la máquina. El proceso privatizador continúa, encubierto. Ante la respuesta de parte de los profesionales y de parte de la población, han cambiado el método. Se trata de devaluar al máximo la sanidad pública para que el paciente se vea obligado a otras opciones, igual que lo hacen con la educación pública o con el transporte público. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Ya no regalan edificios, regalan pacientes, que despierta menos revuelo. Se cierra actividad en los hospitales públicos y se miente a los pacientes con los tiempos de espera. No importa ni la calidad ni los costes y menos aún la cesión de los datos de la historia clínica. Se ha mejorado en los tiempos de ingresos postquirúrgicos. Hay más cirugía ambulatoria y bla, 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 bla. Las listas de espera siguen aumentando. El sistema de listas de espera quirúrgica que usa la Comunidad de Madrid no es el estándar del Ministerio de Sanidad. Esperanza Aguirre inventó uno nuevo para camuflar la realidad. Los servicios de radiología. Alta tecnología pagada por nuestros impuestos. No funcionan al 100% y por las tardes están parados. Pacientes derivados a clínicas privadas. Docenas de quirófanos en Madrid que por la mañana funcionan y por la tarde no. Los mejores cirujanos, sí, los mejores. Pero si no hay anestesista, no hay cirugía. Es muy fácil hacer aumentar las listas de espera. Y además, el mantra del call center. La espera para su cirugía desaparece si acude a una clínica privada. Coacciones en las colonoscopias. En la privada, todas con sedación. La sanidad pública resiste gracias al sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajamos en ella. Demora para su médico de cabecera, para pruebas diagnósticas, para consultas de especialista, para una cirugía. Plantillas escasas, mermadas por los despidos, no renovaciones, dicen con su neolengua. Jubilaciones, bajas y vacaciones que no se cubren. Si antes nos sosteníamos con lo justo, ahora estamos bajo mínimos. Cargas de trabajo inaceptables. No solo sufren los que esperan, sino los que están ya dentro de los centros sanitarios. Una mirada a las urgencias. Órdenes desde las gerencias y direcciones de no ingresar hasta que el número de pacientes en los pasillos supere una cantidad. Entonces sí, entonces abrirán plantas cerradas, pero van a ser atendidas por el mismo personal que ya está trabajando en otras áreas del hospital. 30 pacientes pueden estar en los pasillos de la urgencia. A partir del 31 ya no. Qué suerte ser el 31. Es demencial. Verano igual a cierre de camas. Cierre de camas añadido al que se lleva sufriendo año tras año. En verano baja la actividad, porque quieren que baje. No debería ser el verano, si esa actividad baja, tiempo precioso para recuperar listas de espera inaceptables. La sanidad, para ser sanidad, tiene que ser como la justicia, ágil y eficiente. Si no, no es sanidad. La falta de calidad en muchas de las derivaciones provoca ampliación de pruebas, si no la repetición en el hospital público, aumentando el coste para el sistema, la espera para el paciente, la lista de espera para los que siguen en espera, y en materias tan sensibles como un diagnóstico, pone en peligro una adecuada atención a tiempo. Pruebas complementarias que no se hacen. El pliego de condiciones de derivaciones de pruebas diagnósticas a centros concertados les exime de ellas.
hacen según cobran. Hablar de costes es una burla, hablar de calidad un insulto. Que por estar de baja lo despiden, que su negocio está cerrado porque usted está de baja, haber ido a la privada. Profesionales que protestaron por exigir un nivel asistencial de calidad y fueron cesados e injuriados. No cumplen objetivos de sumisión o de calidad. Querían regalar hospitales públicos y las empresas no empiezan de cero, empiezan con nuestro patrimonio. Y si el negocio no les funciona, pagamos nosotros. Barra libre. Alcira, Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Valdemoro. No buscan una sanidad privada, sino enriquecerse con una sanidad pública. Caos e ineficiencia demostrada en otros servicios privatizados ya retratados antes. Pero vienen elecciones, nuevas contrataciones, ceses de consejeros y ministros, lavado de imagen, intento de lavado de cerebros. Luchamos y lo paramos, pero ¿realmente lo paramos? Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla. Tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. Con esfuerzo sostenido, con empeño, generosidad y decisión, la marea blanca viene obteniendo logros. Se han logrado parar las privatizaciones directas, pero continúa la más peligrosa, la privatización encubierta. Se ha aceptado el nuevo tratamiento de la hepatitis C, pero solo se ha dado a pocos y han tenido que ponerse en huelga de hambre. Y seguirán muriendo 12 personas cada día. Se ha parado, de momento, el nuevo proyecto del Código Penal que estigmatiza el trastorno mental y a quienes lo sufren. Pero, ¿hasta cuándo? Se integran voces y posiciones, pero se necesitan muchas más por el derecho humano. Los ciudadanos sabemos comprender, asumimos la importancia de nuestra atención pública sanitaria, pero no nos podemos cansar en nuestras demandas. Es un tema de vida o muerte. Se ha logrado sostener con fuerza e identidad el valor de la sanidad pública y la necesidad de defenderla. Pero es necesario continuar. Cada día hay más que recuperar. No podemos dar ni un paso atrás. Hay mucho que recuperar. La marea blanca ha vertebrado una capacidad de respuesta ciudadana ante la destrucción privatizadora. La marea blanca ha puesto en el horizonte ciudadano el valor de una sanidad pública, universal y de calidad. No está todo ganado, pero estamos viendo que no está todo perdido. Nuestra obligación es mantener y mejorar. La marea blanca es una creación colectiva que defiende la sanidad de todos para todos y posee una herramienta de resistencia, permanencia y transmisión a la ciudadanía. Son las mareas blancas. Llevamos ya 26 meses sin parar, 26 mareas que durante 25 meses seguidos hemos realizado. Hay que seguir. Han sido un valioso hilo conductor. Hemos visto algunos logros, pero hay mucho que recuperar. Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla. Tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué importa? Somos seres humanos. Tenemos derechos. Somos libres. Inmigrantes. Venimos a contribuir
al desarrollo y progreso de este país. Por eso, señor Rajoy, no nos trate como ciudadanos de segunda clase, porque hayamos nacido lejos, o porque lleva otro nombre la tierra de donde venimos. Tenga en cuenta que el hambre no avisa nunca y vive cambiando de nombre. Sí, usted, señor presidente, salga del plasma y escúchenos. Somos seres humanos. Y defenderemos nuestros derechos sin miedo, a pesar de su ley mordaza. Nuestra arma será la verdad frente a sus mentiras. A los ciudadanos inmigrantes los culpó de hacer uso y abuso de la sanidad pública porque era gratuita. Se olvidó mencionar que en los años de crecimiento los ciudadanos inmigrantes contribuimos, aportamos el 37% de crecimiento del PIB registrado. Así que de gratuita, nada. La hemos pagado y la seguimos pagando. Dijeron que el Real Decreto Ley 16/2012 era para mejorar la calidad y el ahorro. Mintieron. Lo que hicieron fue dejar sin sanidad a más de 800 personas, la mayoría ciudadanos inmigrantes. Nos negaron la calidad asistencial porque nos querían relegar a la calidad confesional. Para ustedes, la sanidad es un negocio, no es un derecho. La Comisión Europea advirtió y amonestó a su gobierno porque están incumpliendo los tratados firmados. Les recordó que los gobiernos deben garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que habitan en su territorio, con independencia de su situación administrativa. Tome nota, si no lo sabe, artículo 11 de la Carta de Ciudadanía Europea, por no hablar de una larga relación de incumplimientos que documentaron 6 relatores de las Naciones Unidas, que abarcan desde los derechos del niño a los derechos humanos, y un ignominioso y largo, etcétera, etcétera. Por eso decimos, ningún ser humano es ilegal. Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Yo soy enfermo de hepatitis C y vosotros pensad la respuesta, ya que esta es una enfermedad silenciosa y asintomática, que únicamente da la cara cuando ha producido un grave deterioro y un daño difícil de reparar, que puede ocasionar la muerte. Actualmente en España, según diversos estudios, la variación de enfermos va desde 500.000 a 800.000. Y lo peor es que únicamente 175.000 enfermos están diagnosticados. Tienen ustedes que saber que aproximadamente desde hace unos 10 años los trasplantes hepáticos en España llegan a ser más de 1.000 anuales. Y la hepatitis C es la causante de aproximadamente 500 trasplantes anuales. Reproduciéndose la enfermedad en el injerto nuevo en el 99,9% de los casos. Es decir, en mi caso, yo soy trasplantado hepático y vuelvo a ser enfermo de hepatitis C. Hasta hace unos pocos años, el único tratamiento existente
era interferón y posteriormente se incorporó un antiviral denominado ribavirina. A estos tratamientos, la respuesta curativa era inferior al 50% de los casos. Y al continuar la enfermedad avanzando, llega a producir cirrosis y carcinomas hepáticos, siendo la única solución el trasplante. Desde hace 3 o 4 años, diferentes laboratorios farmacéuticos han obtenido nuevos tratamientos que curan por encima del 90% a los enfermos de hepatitis C, intentando cobrar cantidades astronómicas a cambio de la medicación. Los gobiernos, más preocupados en tener puertas giratorias futuras, negocian de mala manera con estos laboratorios y niegan la medicación a los pacientes enfermos, alegando que es un tratamiento muy caro. No sé si será más caro que tener 12 muertes diarias en España por causas directas o indirectas de la hepatitis C. Pero estas muertes no contribuyen a llenar las cuentas de los bancos suizos, no aportan ningún sobre, ninguna tarjeta negra o opaca. Se salvan bancos que desahucian a familias, autopistas que no van a ninguna parte, depósitos de gas que producen terremotos, aeropuertos sin aviones y trenes de alta velocidad que no llevan pasajeros. No hay dinero para salvar vidas de enfermos, ya que los enfermos no podemos ser esclavizados. Lo mejor es dejarnos morir. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Soy María Ángel. Tengo 20 años y 2 hijos. Mi niña de 5 años tiene encefalopatía hipóxica. Vivo en una casa con la luz, el agua y el gas cortados por impago. Y para ellos soy invisible. Soy Aurora. Una vez tuve un restaurante. Ahora no tengo ningún ingreso. Durante mucho tiempo mi único alimento diario era un paquete de salchichas que costaba 1 euro. Estoy recuperándome de un cáncer. El 15 de enero me quieren desahuciar de mi casa. Y para ellos soy invisible. Soy Silvia. Tengo 2 hijas menores de edad. Estoy en paro. Vivo en una casa ocupada. Tengo una depresión fuertísima. Sigo adelante por mis niñas. Y para ellos soy invisible. Soy Carmen. Tengo 81 años. Vivo con una pensión de 360 euros. Padezco una artrosis crónica. Y el trabajador social me dice que no cumplo los requisitos para recibir una ayuda económica. Para ellos soy invisible. Soy olvido. Tengo 2 hijas. Mi marido no trabaja desde hace mucho tiempo. Se pasa todo el día encerrado en casa. Toma muchas pastillas contra la ansiedad y la depresión. Yo limpio un teatro. Gano 250 euros. En servicios sociales me han dicho que ya me han ayudado bastante y que no van a hacerlo más. Para ellos soy invisible. Soy Karim. Me vine a España buscando una vida más digna. Trabajo de lo que puedo, jardinero, pintor o albañil. Este verano fui a urgencias porque me dolía mucho el vientre. Me dijeron que tenía una hernia inguinal, que tenían que operarme. He empezado a hacer trámites para tener la tarjeta sanitaria, pero en todos los sitios me dicen que no tengo derecho. Para ellos soy invisible. Soy Ángela, no estoy en paro. Soy trabajadora a tiempo parcial y gano 350 euros. Es el único ingreso de mi familia. Estoy recién operada y tengo muchos dolores. No puedo pagar los medicamentos que me alivien. Y para ellos soy invisible. Soy Yolanda. Sobrevivo con 150 euros que gano limpiando un par de casas.
Tengo vivienda porque una persona solidaria de la Asociación de Vecinos me ha cedido una que él no necesita. Cada vez que voy a los servicios sociales, tomo tranquilizantes para intentar soportar cuando la trabajadora social me grita que lo que quiero es vivir del cuento. Eso me hunde aún más. Para ellos soy invisible. Estas no son historias inventadas. Lo que cuento son solo fragmentos de nuestra vida cotidiana. Son 8, pero podían ser cientos, miles, decenas de miles en mi barrio de Tuán, o en el resto de la ciudad, o en el resto del Estado. Todo lo más nos dicen que estamos enfermos, que tenemos depresión o ansiedad o trastornos en la conducta, pero no tenemos ninguna enfermedad. Lo que padecemos es una condena a ser invisibles. Nos quieren invisibles porque así no existimos y no podemos tener ni exigir derechos, pero estamos hartos. Desde lo más hondo de nuestra dignidad vamos a pedir respeto, vamos a luchar por nuestros derechos, vamos a gritar que existimos, que sufrimos, que soñamos con una vida que vivir. Es por eso que juntos, organizados y apoyándonos, nos negamos a seguir siendo invisibles. Gracias por escucharnos. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Soy la salud mental, hermana pobre del Sistema Nacional de Salud. Si un ciudadano psicológicamente está afectado, cae su valor en su familia, con los amigos, en el trabajo, con los vecinos. Su palabra pierde valor, cae su valor social. Su vida se hace difícil internamente y también les hace difícil a los de alrededor. Un modo de sufrimiento diferente. El sufrimiento psíquico se instala. Si el ciudadano sufre un trastorno mental grave, entonces sus derechos frecuentemente son poco o incluso nada considerados. Lo esconde avergonzado porque puede caerles encima el estigma de loco o de trastornado. Los servicios de atención pública a la salud mental, además, no son suficientemente valorados por los gestores. ¿Pero qué debe ser la atención pública en salud mental? Lo primero es que la salud, dice la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, que es un estado de bienestar biopsicosocial. Pero lo psico está olvidado. La reforma de la salud mental se inició en España en 1985 con el Informe Ministerial para la Reforma Psiquiátrica. ¿Qué significaba? Integración en el Sistema Nacional de Salud. Acabar con los manicomios periféricos al sistema. Acercamiento a la atención primaria. Atención a toda la población evitando el ingreso hospitalario. Diversificación, por tanto, de servicios y prestaciones de salud mental en equipos interdisciplinarios. Centro de salud mental, atención específica de la salud mental infantil-juvenil, trabajo en la comunidad, intervención clínica en y con el contexto, aportación de diferentes intervenciones y tratamientos, no solo y ni siquiera principalmente el farmacológico, demasiadas veces en el mundo. Coordinación de redes, educación, justicia, con servicios sociales, coordinación en función de casos con profesores de la escuela, con trabajador social, con fiscalía, etc. Hospitales de día, rehabilitación psicosocial. Esto debe de ser. ¿Pero qué está pasando? Que el deterioro de la asistencia aumenta más y más con el avance del proceso de privatización, que continúa y que liquida las bases del modelo de salud mental comunitaria que ofrecía una atención humanizada, centrada en la escucha y la reinserción, en el lazo social y comunitario, y no en la medicalización del malestar. Han aumentado imparablemente, continúan haciéndolo, las tasas de suicidio, de depresión, de ansiedad, de crisis de angustia, el alcoholismo, los trastornos adaptativos, los trastornos del desarrollo, los trastornos psicosomáticos. Se ha disparado el consumo de psicofármacos y se producen en paralelo
importantes carencias en psicoterapias y en intervenciones comunitarias, mientras el aumento de la lista de espera, imparable, se oculta. Cae en picado la rehabilitación y reinserción en la comunidad de los pacientes más graves. La falta de continuidad asistencial entre servicios provoca el fenómeno de puerta giratoria. Se dan altas precoces que dan lugar a reingresos repetidos. Los ministerios de Sanidad y Justicia vuelven a estigmatizar el trastorno mental. Los decretos de área única y libre elección de 2010 y el Plan de Salud Mental 2010-2014 de la Comunidad de Madrid eliminan la organización territorial e integran los dispositivos de salud mental en las gerencias hospitalarias, con objetivos ¿cuáles? Objetivos de gestión coste-beneficio, según la ley de libre mercado y convirtiendo la salud en un negocio. Se han privatizado servicios hospitalarios y centros de salud mental y además añaden un recorte del presupuesto de la Agencia Antidroga de un 20% y de la rehabilitación psicosocial, descapitalizando lo público. Disminuyen facultativos sin parar, sobre todo psicólogos clínicos, y hay un 30% de contratados eventuales. Contratos hechos sin transparencia y de renovación incierta que impiden la continuidad de la relación terapéutica, que es imprescindible en los tratamientos de salud mental. Pero hay dos aumentos. Hay aumento de listas de espera, que están en este momento de 3 a 6 meses. Y este aumento de las listas de espera están tapadas con las terribles consultas de alta resolución, que consiste en citar a muchos pacientes una primera vez, pero para las siguientes consultas que son necesarias en salud mental se produce un gran intervalo de 2 y 3 meses, aunque se requieran intervalos mucho más cortos. Con ello impiden la consolidación de los equipos asistenciales, desarticulan el modelo de atención comunitaria de salud mental, aumentan los casos de trastorno mental, se cronifican. También hay otro aumento. Ahí existe el aumento de otros problemas de la atención pública a la salud mental, como por ejemplo, hay equipos profesionales de adultos que tienen que ver a niños y hay equipos de niños que tienen que ver a adultos. Una verdadera destrucción de un orden y un conocimiento asentados, más humanos, muy aceptados, más eficaces. Se están cerrando programas ahora mismo de rehabilitación y programas de atención a las adicciones. El último, ahora mismo, el último, el del servicio del Hospital 12 de octubre. Y otros que se están recibiendo. Reciben la indicación de no atender a pacientes por abuso de alcohol y mandarlos a atención primaria, que ya está sobrecargada. Mayoritariamente, la investigación y la formación continuada de los profesionales está financiada por los laboratorios farmacéuticos. ¿Qué hacen? Potencian los tratamientos farmacológicos. Se ha producido un aislamiento de los profesionales y una fragmentación de las relaciones en los equipos. Cada cual trabaja en su pequeña parcela con escasa comunicación. El temor invade a los facultativos. Se instala entre los profesionales la incertidumbre y una resignada pasividad, lo que afecta también al funcionamiento del equipo. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Como habéis podido saber, hemos conocido juntos por qué nos están maltratando, por qué se está destrozando nuestros derechos y hemos aprendido que eso es injusto, lesivo, grave y antidemocrático. Nosotros no lo hemos decidido, por ello reivindicamos un modelo sanitario eficiente, integrado y coordinado según criterios científicos. No somos clientes, no somos mercancía. Que la defensa de una sanidad pública aborde la promoción integral de la salud, con un papel más activo de la ciudadanía en su control. El máximo respeto hacia los profesionales sanitarios en cuanto a sus derechos laborales, sociales y de formación. Una sanidad pública sin más copagos, ni repagos, ni pagos adicionales por el usuario que los basados en la financiación a través de impuestos progresivos. Y exigimos
el cese inmediato del desmantelamiento de la actual sanidad pública en nuestro país y en la Comunidad de Madrid y esas derivaciones hacia la sanidad privada, derogando todas las leyes, empezando por la Ley 1597 y por el Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012, y toda la lista de normativas que dan cobertura a la privatización y permiten el desmantelamiento de la sanidad pública en medios y recursos humanos. Anulación, asimismo, del área sanitaria única, un camelo para fomentar el caos y el descontrol, y recuperación de áreas sanitarias que ordenen y procuren accesibilidad a los usuarios. La realización de una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad en la Comunidad de Madrid que identifique la posible deuda ilegítima y dilucide posibles responsabilidades si fuera preciso. Revertir todo lo privatizado a un sistema sanitario 100% público, transparente, democrático y con control ciudadano. Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. Así que tras el avance del neoliberalismo como un pulpo, hay aún más nubarrones en el horizonte. Tenemos encima más mercados y sus reglas con unas herramientas inexorables, tratados de libre comercio que juegan con todo y nos acechan como espada de Damocles. El último, el que se quiere firmar, el TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión Estados Unidos-Unión Europea, que puede ser el último golpe al estado de bienestar. Con dicho tratado, los servicios públicos y muy especialmente la sanidad pública se verá afectada por este afán de hacer de todo mercancía de forma definitiva. Porque los tratados de libre comercio de eso van, de beneficios y de cómo ganar más sin trabas ni impedimentos. El Estado habrá desaparecido, como vemos en España y en Madrid. La privatización sanitaria alcanzará límites inaceptables, insoportables y de total descomposición del modelo garantista que teníamos. Nos traen el modelo estadounidense y nos expolian el español, uno de los mejores del mundo, más barato y de mejores resultados en términos de salud. Acabaremos sin poder atender y atendernos. Modelo gringo, 45 millones de personas no tienen acceso a la sanidad en Estados Unidos. No pueden pagarlo. Allí son clientes, no pacientes. Y hay más, porque empresas y estados serán competencia, el sumum del disparate y de la aniquilación. El beneficio de las empresas estará por encima de la obligación de defensa de los estados. Si se firma ese tratado, habrá un mecanismo de arbitraje entre empresas y estados, y ellas podrán acudir a tribunales internacionales no sometidos a ninguna otra normativa que él mismo. Y así, ante 3 jueces, también privados, decidirán que un Estado o una administración no puede restar beneficios al lobby de turno, y perderemos además pagando sentencias millonarias. Hay muchos ejemplos ya. Hay pérdidas del bien público frente al bien privado. Lo que decimos también lo hemos aprendido. Hemos constatado cómo cambiar salud por dinero de forma irresponsable, sin datos, sin transparencia, por decreto, con mentiras, solo por ideología y especulación, tiene serias repercusiones sociales. Hemos visto cómo con ello se ha favorecido la corrupción y las puertas giratorias que se ponen en evidencia en sanidad y que también se han descubierto en otros lugares y ámbitos públicos, en Madrid y en España. Por ello decimos, no queremos este tratado, ni ser pasto de la dictadura de los mercados. Sanidad pública en peligro, sanidad pública en peligro. Hay que defenderla, hay que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla, tenemos que defenderla. Tras la 18ª marea blanca dijimos,
Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Según palabras de Martin Luther King, quien también dijo: la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Ese es nuestro ideal. En un momento en que el austericidio ha destrozado el esqueleto del Estado, los servicios públicos y la sanidad pública, la enseñanza para haber salido a la calle durante 26 meses seguidos y seguir saliendo la próxima, el domingo 21, y el tercer domingo de enero y febrero y posteriores. Hemos tomado también ejemplo de Mahatma Gandhi, inspirador de Luther King y de las madres de la Plaza de Mayo, y de tantos otros que usaron la presencia permanente y pacífica como fórmula de rechazo, de denuncia y de exigencia de los derechos humanos. Y hemos aprendido mucho, porque los hechos, los destrozos y sus consecuencias nos han pinchado, nos han instigado, nos han hostigado. ¿Y de qué manera? Así que destacamos el papel de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP Marea Blanca, que tras más de 2 años y medio no ha descansado para defender una causa tan noble. Con ello ha resultado ser un hilo conductor mes a mes, un leitmotiv didáctico hacia la ciudadanía y una luz directa que ha enfocado paso a paso la problemática privatizadora. Mentiras, perjuicios y prejuicios puestos a la luz con realce sobre la privatización de la sanidad pública de Madrid. Los mercados tienen prisa por engordar. Nosotros tenemos todo el tiempo para parar sus prisas y eliminar sus ansias por nuestra sanidad pública. Si con este relato no os ha convencido este retrato, el nuestro, si no hemos sido suficientemente instigadoras y punzantes para mover emociones, sentimientos y pensamientos, ¿qué más podemos hacer para moveros a unirnos y participar? ¿No son bastante lacerantes los conocimientos que os pasamos para dar la vuelta a todo? ¿Lo son o no lo son? ¿Lo son o no lo son? Contestad. ¿Lo son? Esto no es una estratagema, solo quiere poneros ante el dilema. ¿Y qué dilema? Con esta marea permanente y sucesiva hemos ayudado a cambiar 2 consejeros y una ministra, y a día de hoy estamos ante el tercer Javier, manifiesto defensor de la privatización. Nada ha cambiado. No hay motivos para retroceder. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, seguirá manteniendo su estrategia y no le dolerá tumbar de nuevo otro peón de un sistema implantado por poder y no por razón. Sanidad pública en peligro. Sanidad pública en peligro. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. ¡Tenemos que defenderla! Aquí terminamos esta taller, denuncia, función o como queramos llamar. Es el momento vuestro. Si alguno queréis hacer alguna aportación, podéis hacerla.